Así que bienvenidos en esta mañana. Para mí es un placer compartir con todos ustedes, verles, de veras que sí. Quiero hablarles lo que es la Navidad. Quiero hablar de eso en estos días porque precisamente se acerca esa Navidad y vamos a ver qué fue lo que quiso decir Dios o por qué celebramos la Navidad, en fin, todo el cuento de la Navidad. Entonces quiero hablarles de lo que es la Navidad. Y pienso que la iglesia del Señor debe ver la Navidad, o vemos la Navidad de un modo distinto a lo que lo ven las personas, porque las personas ven la Navidad como un acto más, como una fecha más, en fin, pero para los hijos de Dios no es una fecha más, ¿sí o no? La Navidad es algo especial que tiene un trasfondo especial con un significado especial. Entonces vamos a mirar lo que para los hijos de Dios significa la Navidad. Y quiero compartirle algunos punticos en esta mañana, que no sé cuántos, dependiendo, pero vamos a mirar. Lo primero que yo veo en cuanto a la Navidad es que la Navidad es la evidencia que Dios cumple sus promesas. ¿Sí o no? Que Dios cumple sus promesas. Creo que Dios es el único ser que cumple sus promesas. Aún así, nosotros como creyentes vemos que hay ciertas promesas que no se cumplen, ¿no? Entonces es bueno como debatir, como mirar todo eso, a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar con Gálatas 4:4. Y me gusta este versículo, lo que dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire esto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, que Jesús nació cuando Dios dijo que debía nacer. Y cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da uno cuenta de las profecías que hablaron acerca de Cristo. Y unas profecías un poco difíciles de aceptar o de comprender. Sobre todo la profecía que dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es como difícil. Pero cuando Jesús nació, es evidencia que por difícil, que por imposible que parezca la promesa, Dios las cumple. Y nosotros podemos estar confiados en eso. Por difícil, porque este versículo me enseña tres cositas. Que aunque parezca imposible, hermanos, de que Dios quiera hacerlo, Dios lo hace. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es extremadamente grande, soberano, fuerte. Es nuestra mente finita, es nuestra capacidad humana la que a veces nos hace ver a un Dios de la misma manera. Pero realmente, hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios es infinitamente grande. Y nosotros no tendríamos la capacidad de saber la grandeza de Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Por eso dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entre dos cosas imposibles. Que una virgen diera a luz. ¿Sí o no que es imposible? Si no hay un acto sexual, es imposible. Pero Dios lo hizo posible. Y lo otro difícil es que Dios se hizo hombre. Eso es imposible, pero Dios lo hizo. Porque para Dios nada es imposible, ni hacia lo infinito, ni hacia lo finito. Ni hacia lo macro, ni lo micro. Para Dios no es imposible. Cuando uno mira la grandeza del universo, ve la majestuosidad de los colores y la diversificación de los colores y todo lo que es el universo, uno dice, wow, tan bonito. Pero cuando usted se fija, hermanos,
en una hojita y ve el detalle de la hojita, usted ve que usted tiene un Dios grande y completo para lo macro y para lo micro. Ese es el Señor. Así que nada hay imposible para Dios. Lo segundo que veo en este versículo es que Dios cumple lo que promete. Dios lo cumple. Así sea imposible o no sea posible, Dios lo cumple. Josué 21:45 dice, no faltó palabra, miren lo que dice aquí, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, podemos estar seguros que aunque sea imposible, Dios lo va a cumplir. Dice ahí, todo se cumplió. Y el Nuevo Testamento y nosotros mismos somos la evidencia de que las promesas hechas en el Antiguo Testamento se han cumplido. Y yo quiero decirle que si Dios te ha hecho, o le ha hecho, una promesa, Dios la va a cumplir. ¿Cuántas promesas hay en el Nuevo Testamento o en el Antiguo para nosotros? Demasiadas. Pero Dios las va a cumplir. Lo que Dios ha prometido se cumplirá por una sencilla razón. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estos días estaba mirando en el Face y alguien de Guatemala tomó una foto y la envió. ¿Y sabe qué mandó él? Un arco iris gigantesco después de que pasó el huracán. Y cuando yo vi el arco iris me acordé de algo. Yo no sé usted de qué se acordará cuando ve el arco iris. Yo me acordé que Dios dijo que nunca jamás Dios volvería a destruir el mundo con agua. Eso me trae. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. Y el arco iris es una señal que Dios dejó para que nosotros nos acordáramos de esa promesa. Y para que nosotros veamos en el cielo que Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Dios cumple lo que promete, hermanos. La Biblia dice que todas las promesas son en Él sí, porque Dios las cumple. Ahora, ¿por qué entonces muchas veces decimos, o vemos que Dios no cumple sus promesas? Muchas veces no se trata de Dios, se trata de nosotros, que de pronto falseamos el derecho, como dice la Biblia. Quizás no cumplimos los estándares de la promesa. Porque cuando usted mira a través de la palabra de Dios, usted va a encontrar que las promesas de Dios tienen una condición. Siempre. Es decir, que las promesas de Dios son condicionadas. Que si yo cumplo la condición, Dios cumple lo que Él ha prometido. Porque si Dios cumple su promesa sin la condición, Dios sería un Dios alcahueta. Entonces nadie se esforzaría por caminar en el derecho, como dice la Biblia. ¿Sí me va a entender? Si yo cumplo la condición, Dios cumple su promesa. Mire todas las promesas de la Biblia. Y antes, o casi inmediatamente, o implícitamente, Dios dice, yo la cumplo, pero si ustedes hacen esto. Porque una cosa que tiene Dios es que Dios da para recibir. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ven? Primero Dios. Y dijo David, que él le daba a Dios de lo que Dios le había dado. Dios es así. Que Dios espera que nosotros cumplamos la condición para que Dios cumpla lo que promete. Y que nosotros nos preparemos para recibir la promesa, cualquiera que sea. Si yo creo, como dice la Biblia, crees tú y serás salvo tú y toda tu casa, creo que todos van a venir a los pies de Cristo. Es mi obligación predicarles a Cristo, ¿no? Obvio.
con mi familia. Es mi obligación. Es mi obligación mostrarle con mi vida, con mi ejemplo, el cambio de Cristo. Porque se predica de dos maneras. Tengo que orar por mi familia. Y reunidas esas condiciones, Dios empieza a cumplir su promesa. Creo que yo fui el primero de la familia, de toda la familia que llegó a Cristo. Y cuando yo llegué a Cristo, yo comencé a orar por la familia. Señor, fulano, fulano, fulano. Y la familia empezó a convertirse al Señor. Lentamente. Oraba por los amigos, Señor, los amigos con que yo estudié. Alguien, en mi caso, se levantó para orar por ellos. Quizás antes otro no lo había hecho, o quizás alguien lo hizo. Pero yo lo hice, yo cumplí con lo que me tocaba. Comenzar a orar. Y Dios hará lo que Él le toca hacer. El último fue mi papá. O sea, yo veía que primos, tíos, inclusive mamá, llegó a los pies de Cristo, pero mi papá no. Pero en el último momento de su vida, él declinó su corazón, o inclinó su corazón hacia Cristo. Dios cumple lo que promete. Tengamos la plena seguridad. Y la Navidad es eso. Este tiempo se celebra el nacimiento de Cristo. Todos los años se convirtió en una fecha importante. Y eso evidencia, como el arco iris, que Dios cuando habla se cumplirá, porque Dios es el Señor. El otro puntico que veo en este versículo, que me muestra Gálatas 4:4, es que las cosas prometidas por Dios se cumplirán en un tiempo determinado. Miren lo que dice el versículo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando Dios vio que era el tiempo, Dios envió a Jesucristo. Muchas veces viene un decaimiento en la fe, la parte moral baja, no sé, porque no vemos la promesa de Dios, como en mi papá, que fueron pasando los años, 27 años, hermano, para que él se convirtiera al Señor. Pero pasó. Entonces eso me puede a mí desmotivar. Y si Dios te ha prometido algo y tú has cumplido con la condición, créeme, se va a cumplir. Papá decía, y no con esto quiero desestimar, porque voy a hablar desde el punto de vista de él y porque el pastor cercano a él o el único pastor cercano fui yo, pero él decía que de los pastores yo decía esto. Obviamente no es así. Y son palabras que aunque rebajaban los demás pastores, yo siempre pensé, bueno, él no conoce a nadie, porque el único pastor cercano a él, un hijo, era yo. Pero esas palabras hablaban bien de mí. A veces yo llegaba, o una vez llegué, mejor dicho, y me alcanzaron a ver. Yo iba llegando y escuché que ellos dijeron, pero que no lo sepa Olmer. Yo me sentí un poco como excluido del montón. Y dijeron algo, porque ustedes saben que que Olmer no le gusta la mentira. Entonces, uno se encarga de que la familia sepa de Dios y uno espera. Y él a los 27 años, y era una preocupación para mí la conversión de papá realmente. Decía, Señor, mi papá, lloraba mucho por él. Pero vi el cumplimiento de la palabra en el tiempo exacto. A veces uno quiere que las cosas sean así. Nosotros somos a ratos muy egoístas, no sé, o muy centrados en uno, ¿no? Y la sociedad y los últimos tiempos nos enseñan que las cosas tienen que ser así. Desde el invento de la comida rápida, como que le metió un chip a la gente de que las cosas deben ser así. Y si tú vas a un lugar y no te atienden rápido,
Tú sales de ahí, porque somos así, lamentablemente. Pero en Dios, el arte de la paciencia debe ser cultivado y Dios se va a encargar de eso. Y qué mejor que la demora de una promesa, sobre todo una promesa anhelada. Dios envió a su Hijo Jesucristo en el tiempo exacto. Eso nos lo enseñaban en el seminario. Hay unas condiciones, y cuando damos el seminario las vemos, sobre las condiciones que Dios esperó para mandar a su Hijo. Primero, había un solo imperio. Así que Jesús se podía mover por todo lado. El evangelio se podía expandir, un solo imperio, había un solo idioma. No había, digamos como hoy en día, la delincuencia que hoy en día existe. Mejor dicho, hay varios factores y Jesús tenía que venir en ese tiempo y en ese lugar. Porque una de las preguntas que se hace la gente, ¿por qué Cristo no vino en otro sector geográfico? No, tenía que ser ahí porque Israel estaba enclavada en las tres grandes culturas del momento. Eran los caminos reales de África, de Europa, de Asia. Tenía que ser ahí, porque Dios nunca se equivoca. Jamás. Tuvo que ser la Virgen María, ¿sí o no? Ella cumplió con los estándares del Señor. Ahora, ¿era la única virgen? No, no era la única virgen. Pero toda virgen anhelaba que fuera la escogida porque algo que tenían los israelitas es que ellos creían las palabras del Señor. ¿Algo imposible? Sí. Algo imposible, hermanos. Entonces, hermanos amados, la Navidad es evidencia que Dios cumple sus promesas. Dios las cumple. Por imposible que parezca. Por tardías que se vean, Dios las cumple. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Cumplir la condición que el Señor ha puesto. Amén. La segunda es que la Navidad es la evidencia que Dios tiene buenos planes con nosotros. Porque qué buen plan ese, ¿no? ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos. Íbamos al infierno. Pero Dios desarrolló un plan fenomenal. Un plan genial Dios desarrolló. Un plan espectacular realmente. Porque todo lo que hace Dios es bueno. Y Dios vio que la humanidad se había apartado de Él y que iban derecho a un lugar no escogido por el Señor. Y el Señor idea un plan precioso y espectacular, que es nuestra salvación. Porque lo que Dios promete es bueno. Miren que el versículo que ahorita leí de Jueces 21:45 dice algo fenomenal. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. De las buenas promesas. Porque lo que Dios promete es bueno. Pensando en nuestro bienestar, como dice la Biblia, porque los pensamientos de Jehová son de continuo el bien. Es decir, que cuando Dios piensa en nosotros, Él piensa cómo hacer, no Él, sino cómo hacer nosotros para que disfrutemos de la benevolencia de Él. Es decir, que los planes, las promesas del Señor es pensando en nuestro bienestar. Y nosotros debemos comprender eso. Que hay cosas que aunque a nosotros no nos gustan, que aunque no estemos de acuerdo, al fin y al cabo, todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. En Lucas 2, 13 y 14, a lo que dice. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hay unos pastores y aparecieron los ángeles, ¿no? Y decían, cantaban, hermanos, gloria a Dios allá, pero aquí, paz y buena voluntad. El tiempo había cambiado. Comenzaba la era de la gracia, hermanos. El Señor consideró
hermanos amados, que comenzaba la paz y la buena voluntad de Dios para nosotros. Está bonito el Señor, ¿no? Cuando uno como papá quiere que los hijos les vaya mal, nunca. Jamás. Uno quiere que les vaya bien. Y con la llegada de Jesús empezaría una nueva era, la era de la salvación. El momento de la redención esperada empezaba. Cuando Simón agarró al niño, Jesús bebé, se alegró de ver el cumplimiento, sobre todo lo que vendría. Y dijeron, podemos morir ahora tranquilos, porque el Redentor de los hombres había llegado al mundo, hermanos. Así que la Navidad es evidencia de que Dios tiene buenos planes. Nos han pasado cosas malas en la vida, yo sé. Quizás nuestra vida no ha sido tan buena como nosotros a veces uno espera. Pero en medio de todo eso, y cuando uno se alinea con el Señor, se da cuenta, hermanos, que Dios tiene buenos planes para con nosotros. Que nosotros hemos cometido errores y fallas, y aún así, los buenos planes de Dios no se acaban. Ese versículo que dice que los dones y el llamamiento de Dios son irreversibles. Una persona puede estar en Dios, se puede alejar de Dios y vuelve y ahí encuentra lo que Dios le ha querido dar. Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que cuando Dios piensa de ti en el futuro, siempre es en el bien. Cuando uno ve a un hijo sufrir, o que las cosas no le salen bien, uno sufre también. Los hijos nunca dejarán de ser hijos. Jamás, ¿no? Y uno por eso ve a los padres metiendo en deudas para ayudarle a los hijos. Ve uno a los hijos en fracasos, llegar a la casa de los papás, acomodarse. Y uno está ahí siempre. ¿Cuánto más Dios, no? ¿Cuánto más Dios? Dios es bueno, hermano. Sinceramente, Dios es muy bueno. Los pensamientos de Dios para nosotros son buenos y Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Los planes, los deseos de Dios para con nosotros son buenos y debemos descansar en esa premisa del Señor o en esa virtud de Dios. Como dice el Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es lo que Él quiere y por eso nosotros tenemos que ir conforme a la condición para que ese propósito se cumpla en nosotros. Porque tú tienes un propósito en Dios. Dios no te llamó a la iglesia para nada, sino para un propósito, para un plan y un propósito bueno, para un plan excelente. Porque esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Las promesas de Dios son nuestras y de nadie más. Dios entonces cumple lo que promete y que en la primera parte y segundo es que Dios tiene buenos planes con nosotros. Tremendo todo lo que dice el Señor. Yo siempre pienso que nosotros estamos en el mejor tiempo. En el mejor tiempo. Nacimos en un buen lugar. Quizás no sea el mejor lugar del mundo. Porque dicen siempre que el colombiano piensa que su tierra es la mejor hasta que viaja a otros lugares y se da cuenta que hay lugares mejores. No importa. Nosotros estamos en un buen lugar. Si queremos vamos a la iglesia, no vamos. ¿Quién nos persigue por la causa de Cristo? Nadie. ¿Qué tal, hermanas, que ustedes hubieran nacido por allá en un pueblo musulmán? Donde no tienen derecho a nada ni decir nada. Donde la liberación femenina no existe.
donde las mujeres valen un cero a la izquierda. Pero mire de dónde Dios las puso. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos nacido, hermano, por allá, en otros lados, amando a otros dioses? Como en la India, que hay miles de dioses y la gente confundida. Pero al menos nos educaron desde la escuela en el Dios verdadero. Al menos nos enseñaron acerca de Jesús, ¿o no? Y estamos en el mejor tiempo de la gracia, donde ser salvo es fácil hoy en día, hermanos. Dice la Biblia que por muy torpe que sea la persona de este evangelio, no se va a extraviar, imagínense. Porque después del rapto de la iglesia, la salvación es por sacrificio, por muerte. Mire, hermano, nosotros estamos en el mejor lugar, en la mejor era, en el mejor tiempo, donde gozamos de privilegios y de beneficios. Tenemos una constitución que nos ampara, con fallas y errores, pero nos ampara. Y aquí vamos, ¿no creen, hermanos, que estamos en una buena época? Nacimos en un buen lugar, tenemos una familia que nos ama. Hermanos, sinceramente, hermanos, no se puede quejar de eso. Agradezco a Dios. Yo llegué a Cristo muy enfermo. Tenía una enfermedad horrible que cargué por años. Y la que me habló del evangelio, una de las que me hablaron, y una de las que oraban por mí todos los días a las 4. Imagínense eso. ¿Quién iba a creer, hermano, que una familia se iba a levantar por mí a orar a las 4 de la mañana? ¿Me merezco eso? No, no me merece nada, hermano. Y cuando yo me convertí a Cristo, me dijo ella, yo sí que pensaba en ti, me dijo. Porque yo agonicé muchas veces. Yo llevaba una vida desesperante, enfermo. Y me dijo, porque usted bien enfermo que mantiene, y fuera de eso, irse para el infierno. Como decir, su vida no ha sido fácil, y fuera de eso morirse, irse para el infierno. Al menos seguí enfermo, pero con un destino celestial. Ya ahorita estoy sano, ¿sí ven? Y yo le dije a ella, ¿sabe que tiene razón? Ahorita con la muerte de Maradona y la gente habla tantas cosas, no sé si se convirtió porque Dios no me permite juzgar eso porque la salvación es individual, no se sabe. Pero si una persona con todos los deleites y cosas se pierde, sabiendo que el infierno es por toda la eternidad, y saber que nosotros ya desde aquí labramos el cielo. No, hermano, yo creo que el Señor se fajó con nosotros. Hizo lo imposible para que nosotros lo imposible se volviera realidad, ser habitantes del cielo. ¡Ánimo! Hay que buscar del Señor. Hay que alinearnos con las condiciones. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hoy. Y vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo creo que le demos gracias a Dios por dos cosas. Que esta Navidad nos haga recordar que Dios cumple sus promesas. Y que esta Navidad nos haga recordar que Dios tiene buenos planes con nosotros. La Navidad pasada para mí fue dura, porque mis padres acababan de fallecer. Yo estuve en esa Navidad. Ahora viene otra Navidad, mamá cumpleaños ahorita también el 16, o cumpleaños, perdón, el 16 de diciembre. Está fresco, pero cuando vino lo del COVID, toda esta situación y el bajón económico que vivimos,
porque yo siempre económicamente les apoyaba mucho, mi esposa es testigo. Yo le di gracias, Señor, porque ellos están en un buen lugar, ¿sí o no? Están en un buen lugar. Me hacen falta, claro, en una Navidad o Año Nuevo, que todos los Años Nuevos yo me iba por donde ellos. Que esa canción, faltan 5 para las 12. Es dura para mí, ¿sabes? Porque siempre se escucha, ¿no? Y yo me acuerdo que desde pequeño o desde adolescente, ellos siempre se han acostado temprano, pero cuando yo salía y sonaba la canción, yo dejaba a todo el mundo y me iba corriendo y iba y los despertaba y le daba el feliz año y me volvía para la fiesta. Nunca dejé de hacerlo en estos más de 40 años en eso. Entonces, no es fácil ahorita el año nuevo. Estaba un poco anestesiado, pero aún a pesar de todo eso, yo le digo al Señor, gracias, porque están en un buen lugar. Gracias porque yo algún día me voy a reunir con ellos también. Lejos o pronto, no sé. Que me voy a reunir con ellos. Nos vamos a reunir con ellos. Amén, con nuestros seres queridos. Porque Dios es bueno. Y el Señor dijo que el único bueno era nuestro Señor. Vale la pena seguirle y vale la pena amarle. Amén. Padre, muchas gracias te damos. Hoy te doy gracias. Porque la Navidad es como el arco iris. Me recuerdan tus promesas. Me recuerda lo que tú pactaste con nosotros, Señor. Que tú cumples lo que prometes. Que cuando veo el arco iris, yo recuerdo que tú prometiste una vez algo y que hasta el día de hoy, Señor, no podemos olvidar. Que ese arco iris, después de que salió del huracán, era diciéndoles, tranquilos, yo no los voy a destruir. Ese eres tú. Esa es la Navidad, Dios. La Navidad es que tú cumples lo que prometes, por imposible que sea. Señor, la Navidad muestra tus buenos planes. Me satisface saber que tus pensamientos para con nosotros son de continuo el bien. Como dice la Biblia, pensamiento de paz y no de mal. Tú eres un Dios maravilloso. Buenos planes, buenos deseos es lo que tú tienes para nosotros. Y así no entendamos ciertas circunstancias, así no comprendamos ciertas situaciones, el final siempre será bueno. Y entenderemos después, Señor, lo que tú quisiste decir. Muchas gracias, porque tenemos al mejor de nuestro lado, al Señor de señores, al Rey de reyes. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor.